Deseamos que hoy estés teniendo un día en bendición. Dice la palabra de Dios: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Génesis 12:2. Bienvenido, compartimos contigo el siguiente devocional. Te dejamos con uno de nuestros colaboradores. Esto es Empoderamiento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Mi nombre es Marcial Mesa Díaz y soy el pastor principal del ministerio en la casa de mi padre, y es nuevamente un placer estar con ustedes a través de esta plataforma de empoderamiento. Me corresponde el devocional de los capítulos 29 y 30 del libro de Números, y hemos seleccionado los versículos 1 y 2 del capítulo 30 para este mensaje que hemos titulado El cumplimiento de tus promesas. En la Nueva Traducción Viviente nos dice, versículo 1: Moisés mandó llamar a los jefes de las tribus de Israel y les dijo: esto es lo que el Señor ha ordenado. Versículo 2: cuando algún hombre que hace un voto al Señor o una promesa bajo juramento, jamás deberá faltar a su palabra. Tiene que cumplir exactamente con lo que dijo que haría. En este pasaje lo que vemos es que Moisés le recordó al pueblo que las promesas hechas a Dios y a otros tenían que mantenerse. En los tiempos antiguos, la gente no firmaba contratos por escrito. La palabra de una persona era tan valiosa como lo es hoy una firma. Nadie era forzado por ley a hacer un voto o una promesa, pero una vez que se hacía, se tenía que cumplir. El romper un voto significaba perder la confianza y se rompía la relación. Hoy en día, la confianza todavía sigue siendo la base de nuestras relaciones con Dios y con los demás. Así que una promesa rota en la actualidad es igualmente dañina como lo era en los tiempos de Moisés. Tus promesas deben ser cumplidas, de acuerdo a Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 y 5. Y la Biblia nos dice así en el versículo 4: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Es decir, porque a Dios no le agrada la gente necia. Cumple lo que prometes. Versículo 5: mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. La traducción al lenguaje actual, en el versículo 4 nos dice: si le haces una promesa a Dios, no te tardes en cumplirla, porque a Dios no le gusta la gente tonta que no cumple. En este pasaje vemos que el rey Salomón nos advierte que no debemos hacer votos o promesas necios a Dios. Es una manera errónea de buscar la bendición de Dios haciendo votos a la ligera. Muchos de los israelitas, al pedir a Dios algún favor, trataban de convencerlo o creían que lo iban a convencer haciendo un voto. Le prometían grandes cosas si él contestaba su oración. Así, por ejemplo, Ana juró que si Jehová le daba un hijo, ella lo dedicaría a él todos los días de su vida como nazareo, según 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. Y ella cumplió su voto o su promesa. Pero a diferencia de Ana, muchos israelitas no cumplían su voto. Una vez que el Señor les concedía su petición, ellos no cumplían con lo que habían prometido. Salomón nos aconseja entonces que debemos pensar 2 veces antes de hacer un voto a Dios, pues no se trata de una promesa a un semejante, sino a Dios. Si no cumplimos, Él no se complacerá con nosotros, de acuerdo al versículo 4. El versículo 4, lo repito, dice: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, porque a Dios no le agradan los necios. Si no cumplimos, Él no se complacerá con nosotros. En tal caso, es mejor no prometer, dice el versículo 5, porque en lugar de la bendición que buscamos, recibiremos la ira y el castigo de Dios por nuestro pecado. La traducción al lenguaje actual, en Eclesiastés capítulo 5, versículo 6,
nos dice: no cometas el error de hablar sin pensar. Tampoco te disculpes luego y digas que lo hiciste sin querer. No hay necesidad de que Dios se enoje contigo y destruya lo que tanto trabajo te ha costado, y todo por hablar sin pensar. En el Nuevo Testamento, Jesús enfatiza la importancia de decir siempre la verdad. En Mateo capítulo 5, versículos del 33 al 37 nos dice esta gran enseñanza. Solo voy a utilizar los versículos 33 y 37. El versículo 33 de la Nueva Versión Internacional nos dice: también han oído que se dijo a sus antepasados: no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Versículo 37. Y cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa además proviene del maligno. En este pasaje, el Señor Jesús enfatiza la importancia de decir la verdad. Los fariseos usaban toda clase de trucos para evitar la verdad y los juramentos. Y los juramentos se hallaban entre esas tretas. Evitaban usar el santo nombre de Dios, pero juraban por la ciudad de Jerusalén, juraban por el cielo, juraban por la tierra o por alguna otra parte del cuerpo. Jesús enseñó que nuestra conversación debe ser sincera y nuestro carácter debe ser firme, así que no necesitaremos utilizar juramentos para que la gente nos crea. La veracidad de nuestras palabras depende de nuestro carácter, y jurar no compensa la falta de carácter. Dice el Proverbio 10:19: en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Mientras más palabras usa la gente para tratar de convencernos, más sospechas debiéramos tener de ellos. Mateo 5, del 33 al 37, nos dice que los votos y los juramentos eran muy comunes, pero Jesús les dijo a sus discípulos que no debían de jurar, que su palabra debiera de bastar, como en Santiago capítulo 5, versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, sino que su sí sea sí y su no sea no, para que no caigan en condenación. Si decimos siempre la verdad, no tendremos necesidad de respaldar nuestras palabras con una promesa o un juramento. ¿Se nos conoce realmente a nosotros como personas de palabra? ¿Se le conoce a usted como una persona de palabra? Santiago 5:12, como ya lo leímos, lo voy a repetir: pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, sino que su sí sea sí y su no sea no, para que no caigan en condenación. En estos tiempos es muy común que a personas con reputación de exageradas o de mentirosas nadie les crea. Los cristianos nunca debemos de llegar a eso. Siempre seamos sinceros para que los demás nos crean con un simple sí o con un simple no. Si evitamos las mentiras, las medias verdades y las omisiones de la verdad, nos llegarán a conocer como personas confiables. Hoy en la actualidad, la gente usa toda clase de promesas o declaraciones de sinceridad porque no se fían unos de otros y piensan que ese es el único medio por el cual se les creerá. Este es un hermoso mensaje que el Señor nos da, y oremos para que el Señor nos ayude a ser siempre veraces, que nuestro sí sea sí y que su no sea un no. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Ayúdanos a ser personas confiables. Señor, afirma nuestro carácter para que podamos decir siempre la verdad y que con la palabra que nosotros demos, las personas puedan confiar en nosotros y nosotros siempre cumplir con lo que nosotros prometemos o que nosotros juramos. En el nombre de Jesucristo, te doy muchas gracias por esta palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.
Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.